y se esconde entre balcones, entre patios y entre soles de una palma que han sonado en un café. Hay duendes que se encarnan en personas de verdad y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar una bulería que suena de una guitarra morena. Aparecen y se vuelven a marchar. Duendes, 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 duendes. Su mirada nos sugiere la atención, su humildad y sencillez, al mismo tiempo que sus tiempos, que sus pausas y vivencias nos hacen prever que no estamos delante de una persona material, sino que por lo contrario, su espiritualidad es quien lo sustenta. Con muchísimos motivos para ser como es, especial, sincero y certero, veraz, elocuente con su manejo, este observador del arte, del misterio, este amigo inseparable en toda su magnitud, es testigo desde niño de un milagro que quizás es la mayor obra de arte que solo un Dios es capaz de moldear aquí entre tanto mortal. Su inquietud, su búsqueda interior en el camino lo empujan a expresarse a través de la escritura, con la materia prima de un bolígrafo y un papel, volcando en ellos quizás algo más que su vida, sin más recompensa a cambio que la de contar y ser leído, no por ser leído, sino por contar tal vez aquello que solo el corazón te dice y que la mente nunca llega a comprender. Tiene en su haber ya sendas publicaciones en periódicos y libros que recogen lo más consagrado en él, su visión. Hijo de un mito viviente del mundo de la tauromaquia, como es el matador de toros, Rafael de Paula. Su inspiración siempre presente, escritor, reflexionista de la belleza y poeta de los que saben. Hoy nos visita en nuestro programa, en este momento, en tu cadena de Onda Jerez, en el Duende, Jesús Soto de Paula, el lenguaje del arte. ¿Quién es toro y quién torero? Cuando se rejuntaba el gitano artista con el toro moreno, si uno se vestía del otro, si eran dos en un solo cuerpo, en cada salida de cada lance se desvestían del soñoliento enlace. Se hace bordado el toro y zaino el torero, se confunden, se difuminan, se pierden, se riman. Cuando se van, se buscan, como la tierra seca a la lluvia, como la ceniza al viento, como llama la muerte a la vida, medida, sigilosa, en un mismo tiempo. Se hizo el toro noche y el torero desvelo. ¿Quién es toro y quién torero? Bueno, pues primero agradecer al Museo Taurino, por supuesto, que nos ha abierto las puertas una vez más de esta bendita casa y bueno, de este pequeño museo que en realidad yo creo que es muy grande, ¿no? Por todo lo que contiene, por el valor, por el cariño, por el arte que se puede respirar y que se puede uno encontrar en cada rincón de este sitio, ¿no? tan bonito.
Y darte las gracias también a ti, Primo Jesús, por estar y por haber acudido a nuestra llamada y por querer echar este ratito de charla conmigo y, bueno, y con todos los televidentes, que creo que teníamos ya muchas ganas de estar contigo y de saber de ti y de tus cosas, que sé que las cuidas mucho y que tienes un mundo literario ya a tu espalda bueno, que te avala y que es del interés de todos los jerezanos, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí. No, al revés, gracias a ti, Primo José, gracias. Y bueno, primeramente lo que tú dices, estar en este sitio, que es un enclave, porque aquí hay auténticas maravillas, ¿no? En este museo hay unos trajes y unas carteles, una cartelería importantísima, de mucho valor. Y como te digo, los sitios también ayudan a que quizás los duendes y las musas pues estén aquí un poquito con nosotros, ¿no? También, ¿no? Bueno, yo pienso que sí, y soy partidario de que todo lo que esté dentro de un marco que nos ayuda, como tú dices, a inspirarnos Sí, es así. o a hablar un poco más extendidamente sobre una cuestión. Yo creo que el duende también, bueno, como que nos hemos preocupado un poco en eso, en tener a los invitados, digamos, en su recinto, en su hábitat natural, sí, ¿no? Sí. O lo más cercano que podemos, ¿no? Claro. Hacia ellos, ¿no? Entonces, bueno, para ir un poco más a la cuestión de tu vida o a la cuestión de tu obra en general, porque llevas escribiendo ya unos años y dedicado, yo creo que en cuerpo y alma, porque de otra manera sería imposible, ¿no? Tener todos estos trabajos tan bonitos que estamos viendo aquí encima de la mesa. Pero empezaste con uno de ellos, con uno de estos libros tan bonitos que lo podemos enseñar a cámara, y quizás escribiendo sobre un tema que bueno, que yo creo que es un poco delicado también hoy por hoy, ¿no? Pues sí, exactamente. Un poco conflictivo incluso a veces, según con qué público. Yo soy rebelde para esas cosas. Yo, sí, creo ¿verdad? yo creo que hay que rebelarse precisamente contra ese tipo de modas o de corrientes de ignorancias, ¿no? Entonces, en ese sentido soy muy rebelde, ¿no? No temo enfrentarme, digamos, a las modas, porque yo creo que cuando se habla con la verdad por delante, puede con todo, ¿no? O sea, ni tienes que esconderte de nada, ni mucho menos de una moda, como digo, basada en la ignorancia, que es osada, ¿no? Que es osada. Pero yo creo que decía Juan Belmonte que el toreo es un ejercicio del espíritu, ¿no? Y eso mismo podemos decirlo, creo, también a flamenco o a la escritura, ¿no? A la literatura o el pintor, ¿no? Todo es un ejercicio de espíritu. El espíritu es el que nos hace, pues, un poco romper esas barreras conflictivas, ¿no? O emergentes que en un momento dado, pues, pueden derribar al cuerpo, ¿no? El espíritu es lo que nos hace romper con todo eso, ¿no? Tirar para adelante. Porque tú has vivido desde muy pequeño mucha verdad también, ¿no? Eso influye en tu manera de escribir. Totalmente, o sea, la vivencia lo es todo, o sea, la vivencia lo es todo. Donde tú nazcas, donde tu familia, ¿no? Tu entorno, tus amistades, es lo que te marcan de alguna manera, ¿no? La sangre, ¿no? Que decía Lorca, ¿no? El lenguaje de la sangre sale, brota, ¿no? En ese sentido yo sí me siento dichoso de la sangre que me corre por las venas, ¿no? Sé que es muy auténtica, sé que es muy pura, ¿no? En ese sentido no me traiciono, ni me voy a traicionar nunca de escribir sobre aquello que a mí me llega, ¿no? Sobre el sentimiento, porque es la única manera de no equivocarte. Yo siempre digo que las palabras en un momento dado, que tú y yo podamos hablar o en un bar o en una charla,
se va, ¿no? Puede llevar el viento, pero lo que queda escrito es un compromiso, cuidado, porque eso te puede llevar a alguien dentro de 10 años, de 20 años y decirte, tú pusiste esto, ¿no? Entonces tienes que ser, la única manera de no equivocarte es ser muy fiel a lo que tú eres, ¿no? A lo que tú sientes, ¿no? Es la única manera de mirarte dentro de 10, 15 o 30 años y decir, es cierto, ¿no? Me siento reflejado en aquello. Pude hacerlo mejor o peor porque tú sabes que yo al menos tengo una relación con mis libros un poco tormentosa siempre, de creer que, no sé, se pasa a todo el mundo, que lo puedes haber hecho mejor, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de esto. Pero al menos que esté la esencia de lo que tú querías desnudar, ¿no? Y como digo, es la única manera de no equivocarte. ¿Qué recuerdo tiene Jesús de Paula? ¿Qué recuerdo tiene de tu niñez? O sea, ¿qué fotogramas tienes en la cabeza? ¿Qué vivencias y qué momentos, digamos, decisivos en tu niñez recuerdas con más ímpetu? Pues mira, yo he tenido una niñez feliz, ¿no? Bonita. Nací aquí en Jerez, luego nos fuimos muchos años a vivir al puerto de Santa María, allí a Bar de la Grana, y luego volvimos otra vez a Jerez, pasado bastantes años ya. Y yo tengo una niñez, pues, sobre todo de campo, de toros, de tentaderos, de ir con mi hermano Bernardo acompañando a mi padre cuando iba a los tentaderos, cuando éramos chiquillos, y torear cuando salía una becerra que nos dejaba mi padre, pues nos gustaba a los dos salir al campo a torear unas vacas. También de flamenco, ¿no? Porque en mi familia siempre, pues bueno, en mi familia han habido muchos cantadores también, ¿no? Fíjate, yo quizás la primera vez que tuve conciencia del flamenco fue sin saberlo, que es como siempre suelen ocurrir las grandes cosas, cuando no lo sabes que están ocurriendo, y sin embargo te das cuenta, ¿no? Yo era muy chico y yo creo que fue una fiesta en Madrid. Le daban un homenaje a mi padre y había un cantador que alzó su voz. Yo tendría entonces, no sé, 4 o 5 añitos, fíjate, ignorante de todo, claro. Y aquella voz me llamó la atención. Y yo entre las piernas de los mayores me iba asomando, ¿no? Así. No sabía quién era, probablemente ni me importaba, claro, en aquel entonces. Pero aquello me impactó sin yo saberlo, ¿no? Yo quedé como mudo, ¿no? Cuando te pasa algo, un flash, ¿no? ¿Esto qué es, no? Y con los años, fíjate, a través de fotos que alguna tengo, y luego me dijeron, era Fernando Terremoto, ¿no? Y de ahí voy a lo que es el lenguaje, ¿no? O la cultura de la incultura. No sabía yo nada de aquello y sin embargo aquello me llamó la atención poderosamente, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Claro, esas cosas estaban marcando, ¿no? Esas cosas, quieras que no, vas descubriendo dentro de ti como instintos, incluso sentidos que tú desconocías poseer, ¿no? No solo los 5 sentidos, sino yo estoy seguro que tenemos 6 o 7 sentidos más, ¿no? Tienes que ir descubriéndolos, ¿no? Me impactó de sobremanera también. Yo me acuerdo que en casa, pues, como tú te puedes imaginar, pues venían todos, bueno, muchos amigos, todos paulistas, ¿no? Y hablaban siempre me ha gustado escuchar mucho a los mayores, a los toreros mayores, a los banderilleros viejos, a los aficionados viejos. Como torea Rafael, la media de Rafael, no torea a nadie, el trincherazo. Y yo, para mí, que aquello era un poco fábula, un poco, digamos, ese paroxismo, ¿no? que los genios transmiten, ¿no? Y que lo veía aquello muy exagerado, ¿no? Creía que aquello era poco más que mentira, ¿no? Un día, pues, la primera vez que vi a mi padre fue en un tentadero, fíjate, y ya estaba el cielo ya oscuro, casi, ¿no? Ese Corinto ya que se pone ya morado. Y descubrí que aquello era el toreo. O sea, y no solo el toreo, sino que aquello era el arte. Porque el arte en un momento dado trasciende sobre el propio oficio o la propia vida, ¿no? No importa que seas cantador o seas músico, tienes que trascender de ello, ¿no? Y hay que hacer de ello arte. Eso es el arte, ¿no? Lo que trasciende sobre el ejercicio.
aquello era como un desgarro, un alma desnuda, una seguiría a las 5 de la madrugada, desprovisto de todo. Me di cuenta que todas las cosas que decían de Rafael, aquellos amigos, no eran una exageración, sino que se quedaban cortas, ¿no? Eso te marca, ¿no? Entonces, tú cuando ves esa verdad, esa autenticidad, pues te marca de por vida, ¿no? Y no la has elegido tú, sino que aquello te ha venido a ti. Yo he tenido esa dicha al menos. Probablemente no es virtud mía, sin lugar a dudas, no ha sido virtud mía, sino me ha venido regalado de la vida eso, ¿no? He tenido ese regalo de vida que es el nacer con unas vivencias que me han marcado para los restos y eso lo llevas en tus huesos, ¿no? O sea, el arte desde pequeñito, lo has vivido en casa y de cerca. O sea, Sí. Yo sé que muchos aficionados, y tanto al flamenco como al mundo de la tauromaquia, yo sé que estarán en su casa diciendo, bueno, pues si es que es clavado a su padre. Sí, Yo sé sí, que muchos no. lo estarán diciendo para ellos. Sí, ¿No? sí. Y toda una generación que yo creo que crecimos también con tu padre, porque, por ejemplo, en mi caso, mi familia, los hombres de mi casa, los que hemos tenido de referencia, como me imagino tú cuando pequeño, mi padre, mi abuelo, mis tíos, pues yo recuerdo pequeñito, hoy torea Rafael, y hoy torea Rafael era como una cosa especial, ¿no? Era una cosa especial, era todo. Ya te lo habrán, yo me imagino que te habrán contado miles de anécdotas, y sobre todo en el mundo flamenco, y la propia familia, pues te habrán agasajado de miles de aventuras y de anécdotas de los flamencos cuando iban a ver a Rafael. Pero en mi caso, por ejemplo, también te podría contar unas pocas. Y de los primeros recuerdos que tengo de la infancia, meternos en un 127 ranchera, de esos antiguos, y meternos con 5 o 6 de los más mayores de Santiago, tío Paulera, tío Realo, recientemente fallecido, Sí, sí, tío Sano, Zapirón, mi abuelo Antonio Orbelico, mi padre, y coger el coche y montarnos. Yo tenía la suerte de que como casi siempre estaba con los más mayores también, un poco como tú, ¿Te gustaba juntarte? Claro. aprendiendo de ellos y de las Claro, de los que saben, vivencias, claro. pues me encontraba colateralmente con que me iba con ellos. ¿Y dónde? A Ronda, a Aranjuez, al puerto, acá, y donde fuera, íbamos con el coche, íbamos a verlo, porque existe la palabra y existe la definición del paulismo. O sea, Sí, existe totalmente. no porque se diga de boca para afuera, como se dice casi todas las cosas, y como lo que tú estás diciendo, que muchas veces esas palabras se quedan ahí y se las lleva el viento. Hay otras que no, y en este caso, como lo que te estoy contando, nosotros llegamos a vivir el paulismo como una religión. Sí. O sea, en casa hablar de Rafael era muchísimo, porque quizás más para mis padres y mis antecesores, porque lo vivieron de cerca, porque en la misma casa del Cuchillero, calle Canterería, Lo vieron Rafael lo veían desde muy crecer, joven, claro. entrenando Sí. y toreando de Pasando por salón allí. y pasando por allí. O sea, que quieras que no, es el torero de la ciudad, el torero del barrio, por supuesto, porque Santiago sin Rafael es un jardín sin flores, y a la inversa, ¿no? Aunque sea muy común Sí. poner ese ejemplo, ¿no? Pero es la verdad. Sí. O sea, no es decirte todo esto ni contarte todo Sí, esto sí. porque estés tú hoy aquí, Es sino una... porque es con lo que crecimos mucho, te digo, de nuestra generación, y sobre todo de las anteriores, que todavía eran mucho más aférrimos y mucho más allegados y Sí, mucho más bueno, fanáticos con Rafael, eran... bueno, que he Eso, vivido todo eso, y claro. comprendo de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, quería decirte eso y tener esa cercanía, porque creo que
en todas las casas de vecinos y en todas las familias flamencas y de Jerez entero, porque no solamente Santiago, sino de la Plazuela, de los Albarizones, o sea, del barrio de la Albarizuela, perdón, que también ha sido un barrio muy torero, del barrio de la Asunción también, que fue el último reducto donde fueron a parar tantas y tantas figuras del cante, y que todos tuvieran como simbiosis, como punto de referencia a Rafael de Paula, no solamente como el torero admirado de la ciudad, sino como un punto de referencia de inspiración para el flamenco. Yo creo que también ha servido mucho para que el flamenco tenga ese desarrollo, digamos, también en letras y en momentos íntimos de inspiración, y que también han ido de la mano mucho también con la carrera de tu padre, ¿no? O sea, porque el flamenco sin Rafael y Rafael incluso sin el flamenco... Sí, exactamente, ¿no? Es una simbiosis acertada, ¿no? Eso que dices es muy bonito, ¿no? Yo me acuerdo de siempre aquel peregrinaje, ¿no?, que había hacia Rafael de Paula donde fuera, ¿no? A mí me impresionaba mucho, ¿no? Cuando yo empecé a ir a los toros más o menos a los 14, 15 años, empecé a ir detrás de él, ¿no? Y me impresionaba mucho cuando veía, y me alegraba mucho, ¿no?, a aquel Jerez, ¿no?, que iba a Madrid, como tú dices, a Aranjuez, a Málaga, no solo a Jerez y al Puerto, claro, Sevilla, y eso era maravilloso, ¿no? Era como una devoción religiosa o un enamoramiento, como él dice que el paulismo es un enamoramiento. Y comenzaban aquellas palmas por bulerías, ¿no?, que eran ánimos hacia su torero, ¿no? Aquello creo yo que ha sido una comunión de un Jerez cierto, ¿no? O sea, fuera de los típicos y de los tópicos, ¿no? Eso ha sido una cultura, de verdad, ¿no? El arte solo llega a ser arte cuando es cultura, ¿no? Aquello era cultura del pueblo, o sea, aquello era del pueblo llano, de la gente de las calles, la gente humilde, ¿no?, que se pagaban su entrada y que algunos no tenían a veces ni país, y yo me acuerdo que algunos estaba vendido un reloj para ir a ver a Rafael de Paula. Eso no me lo han contado, sino que yo lo he visto, ¿no? Y cosas, o gente que me impresionaba, ¿no?, que no tenían, en fin, que ni un duro, como suele decir, iban allí, ¿no? Y pasaban, yo sé que pasaban fatigas para ir, iban allí, ¿no? Aquello me impresionaba, ¿no? Forma parte de Jerez, forma parte, igual que Rafael, de Jerez de Rafael, ¿no? O sea, forma parte a veces. Hay unos pueblos que se identifican tanto con su artista que llega a ser parte de él, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es como que se casan, ¿no? Y eso es para toda la vida, además. Eso ahí, aunque luego se peleen, pero eso es un amor para toda la vida, ¿no? Los amores bonitos son los que duelen, ¿no? Y Rafael de Paula ha sido un icono del dolor, ¿no? Nadie, creo, ha creado tanta belleza a partir del dolor, ¿no? Ese mismo dolor trágico, desgarrado, lo podemos transmitir a la forma de cantar de Jerez, a la que nos gusta, en Jerez particularmente, ¿no? No ocurre en otros sitios donde el cante a lo mejor es más dulce o una musicalidad menos dolorosa, menos doliente, ¿no? El cante que gusta a Jerez, curiosamente, es el que duele, ¿no? El que no llega dentro de los huesos, ¿no? El que nos rasga. Rafael de Paula torea así, ¿no? Probablemente porque nace donde nace, en un barrio de Santiago, en una calle Cantarería, con aquel ambiente, sin duda porque es gitano, y sin duda por la propia luz de Jerez, el propio entorno. O sea, entonces todo eso es el mundo, ¿no? Es la propia vida y la naturaleza, que es lo más bonito que pueda haber, ¿no? La naturaleza hecha arte, ¿no? Yo pienso que teniendo este genio por padre que te ha tocado tener en tu vida y en tu día a día, pensando en eso, se me ocurrirían
montones de preguntas que hacerte del día a día, o sea, del día a día, entiéndeme, Sí, de lo cómo entiendo. sería el día a día con ese genio y con ese arte, con ese artista. Se me ocurrirían muchísimas preguntas, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, y una que yo creo que también recoge un poco de tu trabajo en sí también, creo precisamente que es esto, ¿no? Que es tu desarrollo a la hora de escribir. Creo que la inspiración está en él, de alguna manera, Sí, sí. aunque también trates y hables de otros muchos toreros, ¿no? Sí. Y compañeros que ha tenido tu padre en su mundo profesional. Sí. Pero digamos que tu inspiración real es él, ¿no? Sigue siendo él Sí, o hasta sea, la hora de yo, ponerte a escribir, ¿no? sí, 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 eso sin lugar a dudas. Yo comencé a escribir este primer libro que se llama Denis Riazabache y Rafael de Paula, que salió en el 2005, y empecé a escribir sin yo saber que sería algún día un libro. Fíjate lo que te digo, ahí había una inocencia, ¿no? Una bella inocencia. Y yo escribía las noches en las que no podía dormir tras ver una tarde de Rafael de Paula. Yo no podía dormir. Aquello para mí era demasiado, no sé, hasta así un poco místico. Aquello me llevaba, ¿no? Me llevaba, me corrompía, tanto para lo bueno, para lo malo, para las broncas, como para las tardes De gloria. ¿no? Porque de todo tiene que haber, además Totalmente. es necesario que hubiera. Yo no podía escribir, entonces, como no podía escribir, ya estuviera en Jerez en los hoteles de por ahí, ¿qué hacía? Escribía aquello, ¿no? Escribía aquello, lo que me había parecido aquella tarde, ¿no? Llegó un día en el que tenía tantos escritos de él que yo lo iba a tirar, aquello, me parecía que aquello no valía nada. Digo, esto hay que tirar, un día haciendo limpieza en la habitación, esto hay que tirarlo, esto ya tengo que tirarlo. Fue mi amigo Javier Perea el que un día mirándolo me dijo, oye, esto que has escrito es bueno, ¿por qué no lo...? Anda ya, hombre, esto a quién le va a gustar, esto son cosas mías, para mí ya está, ¿no? Y para tirarlo ya, porque esto me está ocupando. Y ahí empezó todo, fíjate, ahí empezó mi carrera literaria, sin yo saberlo. Y sin querer Y también, sin ¿no? querer, que creo que es lo que se refleja en ese primer libro, ¿no? Que no hay una intención de, ni siquiera hay un querer convencer, ni siquiera hay una ambición de algo, ¿no? Sino hay un decir. Una necesidad de expresión, ¿no? Totalmente, una necesidad de espíritu. Entonces, le di orden, lógicamente, luego, cuando ya me lo puse en serio, le di orden a todas aquellas ideas desordenadas y salió ese primer libro. Él es mi primera inspiración y será la última, ¿no? Lo sé. Eso no quiere decir, lógicamente, que yo hable, como tú habías dicho bien, de otros toreros, ¿no? Y de cantadores, ¿no? Y de pintores, ¿no? O sea, a mí me fascina. En este último libro, Torillas y Diabluras, yo creo que hay esa evolución, ¿no? Necesaria para todo escritor, en el que tocas muchos más temas, ¿no? Incluso filosóficos, ¿no? Porque el toreo cierra mucha también de filosofía, ¿no? Yo al menos lo contemplo así. En todo arte hay filosofía. Yo al menos estoy convencido de ello. Y toco exactamente, ¿no? He escrito mucho de Curro Romero, claro. He escrito mucho de Antoñete, he escrito mucho de anteriores, como Manolete, Joselito el Gallo, Juan Belmonte, Cagancho. Son los toreros que me tiran, ¿no? Son los toreros que a mí me conmueven y con los que me gusta, ¿no? Perderme para encontrarme, ¿no? Pero, naturalmente, sobre ellos, pues, Rafael de Paula es, no por devoción de hijo, cuidado, sino por devoción de aficionado. Es el torero que me ha hecho llorar en una plaza de toros, ¿no? Y yo creo que eso está todo dicho, ¿no? El capote de Paula guarda un puñal que da puñaladas sin miramiento, dejando sangrar al alma abierto heridas en el tiempo. Cada olé suyo nace y muere apuñalando sentires desangrados, dejando solo vivo el recuerdo de un hálito asfixiado. Las palmas de mi mano tocan mi pecho y yo las miro y sangre no encuentro. Serán puñaladas que solo duelen por dentro.
Bueno, yo la verdad es que es difícil explicar, o es difícil, yo por lo menos no tengo palabras para poder siquiera describir esas sensaciones, ¿no? Porque quizás los que no han llegado a ver a Rafael en una plaza, por ejemplo, de generaciones de ahora que jóvenes que se lo han perdido, ¿no? O que lo han podido ver a través de algún video o algún DVD. Algunas fotos y tal. O fotos, pero es distinto, ¿no? Sí, Yo creo que esa vivencia solamente en la retina de ver a Rafael simplemente, como muchas veces decimos, solamente haciendo el paseillo, ya era un motivo de inspiración, como estamos hablando, no solamente incluso para ti a la hora de escribir, sino para los flamencos a la hora de crear música o a la hora de cantar una letra. Simplemente yo creo que acordarte de un natural de Rafael o acordarte de una media Verónica o de un lance o con el capote o no sé, o incluso de esa manera de hacer el paseillo como salía ese gitano vestido, que yo creo que hasta en eso ha sido diferente a todos los toreros. Distinto, sí. Claro, todo esto es, yo creo que muy elástico, porque podríamos llevarnos 2 o 3 días y nos faltarían horas para darle todos los calificativos que Rafael reunía, ¿no? Y todas. Pero bueno, haciendo un poco de justicia, creo que también si no llegas tú con tu forma y con tu manera de escribir y de expresarte a través de estos libros, pues muchas veces quizás esa voz callada de un sentimiento de cualquier persona o de cualquier aficionado que en Jerez, como tú bien has dicho antes, iban sin poderse pagar una entradita a ver a Rafael, a su ídolo, pues muchas veces se quedan silenciadas esas voces si no hay alguien que las refleja bien en un trabajo como estos que tú traes, o bien contando la vivencia de un programa que haya esporádicamente en la tele que hablen en ese momento de un torero de arte como ha sido Rafael. Quizás yo creo que acercándonos a tu obra también nos acercamos un poco más a tu padre, ¿o no? ¿Es algo que tú lo ves así de alguna manera? Sí, tiene mucha razón lo que dices, ¿no? Lógicamente partimos de la base que la vivencia es lo que nos ayuda, ¿no? a transmitir eso, ¿no? Que estás tú diciendo, ¿no? Probablemente para los chavales jóvenes actuales, para las nuevas generaciones que no han visto a Rafael en una plaza de toros, es muy difícil, ¿no? Que lleguen a entenderlo o a calibrarlo en esa magnitud, en esa dimensión, ¿no? Porque la vivencia lo es todo. O sea, la vivencia es lo que está vivo, ¿no? Es lo que está palpitando, es lo que está fresco. Sin embargo, el tiempo pasa y nosotros pasamos, o nosotros pasamos a través de él, ¿no? Nos hacemos mayores, ¿no? Y yo humildemente, como otros grandes escritores, bueno, gracias a Dios de Rafael de Paula han escrito muchos grandes, ¿no? Desde un escritor como José Bergamín, desde un Pemán, desde un actual como Felipe Benítez Reyes, Joaquín Albaicín, en fin. Ha habido muchos grandes escritores y sigue habiéndolo, afortunadamente. Yo humildemente tiro de ahí, ¿no? O sea, pienso que soy un humilde transmisor, modesto, consciente de que nunca llegaré, por supuesto, a la grandeza que supone un lance de Rafael de Paula, pero ¿por qué no intentar ser una sombra de ese lance, ¿no? Y a través de esa sombra, pues, transmitirlo, ¿no? En palabras vivas, ¿no? Porque también existen palabras muertas. Esa palabra viva que yo he vivido, pues, creo que está encerrada en estos libros, ¿no? Hay una frase que digo en Torerías y Diabluras que digo que hay silencios como gritos en el alma, ¿no?
Yo creo que eso, así debe ser el toreo de Rafael de Paula, ¿no? Es como yo lo he vivido, ¿no? Es un silencio que sin embargo te grita por dentro, ¿no? Te grita y que desea ser escuchado. Tiene esa música, ¿no? Para aquel que sepa escucharla, ¿no? Porque no todo el mundo tiene oídos, ¿no? Decía la Sagrada Escritura que escuchar con los ojos y con los oídos vemos, ¿no? Yo creo que aunque cuando escribes de Rafael de Paula es cierto que te enfrentas a un abismo, a un crepúsculo en el que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Hay una oscuridad ahí tremenda, pero es a la vez algo que te cautiva, que te seduce terriblemente, ¿no? Entonces yo no me puedo contener esa seducción, ¿no? Yo me entrego a ella humildemente, como digo, para mejor o peor intentar plasmarla. Pero sí sé que al menos en los libros, ¿no? Existe esa palabra viva que algunos o esas personas con sensibilidad la sepan escuchar. Y al menos quienes no han visto a Rafael de Paula, como digo yo, una tarde buena o mala, pues al menos lo puedan vivir o imaginar soñadamente cómo debió ser aquello. Una tarde, cómo debió ser aquello, ¿no? Bueno. En 2005 hiciste Azabache y Negro. No, de Negro y Azabache. De Negro y Azabache, perdón, al contrario. Rafael de Paula, sí. Y después vino... Donde rezan los mitos. Donde rezan los mitos. Fíjate, o sea, ese libro fue, primo, eso fue una iniciativa que tuve junto a la editorial AE y La Voz. Yo escribía por aquel entonces en este periódico jerezano, que ya no está. Y se me ocurrió ayudar a la iglesia de Santiago a hacer una humilde aportación con una recopilación de columnas, y decidí recopilarlas y del dinero que se recaudara, pues donarlo Perdón, columnas que tú ya habías escrito, claro, en ese periódico, que habían salido publicadas. En sí. La Voz. Y ahí escribo de todo, ¿no? Escribo no solo de toro y de flamenco. Yo digo que es un libro tauro-flamenco, porque relaciono mucho el toro con el flamenco, quizás más que ningún otro. Pero también, bueno, se habla de la vida, se habla de la muerte, de la poesía. Hay bueno, de Miguel Ángel, de Nietzsche, o sea, de escritores, pensadores. Y yo creo que bueno, como digo, ahora que se ha abierto la iglesia, pues me digo, mira, al menos quizá una piedrecita de ahí, pues fue gracias a ese pequeño gesto, ¿no? Humilde que tuve con la plataforma de Santiago, ¿no? Y me gusta ese libro por eso, ¿no? Porque tiene ese fondo, ¿no? Que era para nuestro Santiago, para ver a nuestro emprendimiento otra vez en casa, que si Dios quiere dentro de poco va a volver, y que es como con lo que empecé, ¿no? Es una necesidad de espíritu. Aquello allí pues no ganaba uno nada, pero el esfuerzo sí recompensaba, ¿no? Enormemente. Un esfuerzo que yo me imagino que aunque sea una aportación, aunque sea una necesidad tuya de expresarte y de dar rienda suelta a través de un trabajo a tu arte, porque también es un arte, ¿no? Sentarte y poder darle forma a un trabajo como los que tenemos aquí delante. Yo sé las horas que puedes pasar solo y escribiendo, y como decías al principio de la entrevista, y esto no me gusta, hay que tirarlo, y esto volvemos a hacerlo, tremendo, y vuelves a tirarlo, y la papelera sí, y sigue sin... Bueno, mucha gente no puede entender quizás o creen que a lo mejor te viene alguien con una varita que te toca y ya has creado una obra, ¿no? Es impensable, y lo digo porque lo sé, lo mismo cuando te encuentras delante de un trabajo así que delante de un CD. Claro, yo muchas veces pongo el paradigma porque al final es lo mismo. Sí. O sea, las horas que se le echan a un trabajo discográfico, que después puedes tenerle más o menos valor porque lo terminaste de escuchar, o lo has escuchado una vez, o ni siquiera lo has escuchado y lo guardas en una estantería, ¿no? Muchas veces los libros, como no tengas afición a la lectura, pues también muchas veces se quedan un poco como de decoración en las casas, ¿no? Sí. Cosa que me parece fatal. Me parece fatal porque
porque bueno, porque a mí en particular me encanta, ¿Te gusta la lectura? me encanta la lectura y me encanta mi trabajo, que también es meterme en un estudio y crear un disco o producir un trabajo. Por eso te digo que sé las horas y el sacrificio Sí. que lleva el hacer algo así. Entonces, este lo hiciste en 2005, que fue el primero. Sí. Después llegó, como dice, donde rezan los mitos, que fue ¿en qué año? Esto fue en el 2007. 2007, o sea, 2 años justo después Sí, de haber hecho sí. el primero. Sí. Y vino Entre que tenemos clamores y espantar, sí. aquí, que es Entre clamores y espantar. Sí. El soplo del torero. Sí. ¿Qué me puedes contar de este libro que tenemos aquí? Bueno, ese libro, fíjate, yo creo que uno, como digo, bueno, tú lo sabes, claro, tiene que evoluciona a veces muy lentamente y otras veces no sabes por qué, porque te ha cogido inspirado, te ha cogido en vena, evoluciona más rápidamente, ¿no? Pasas unas veces desiertos, ¿no? Y otras veces en los que... En ese libro di un salto, creo yo, realmente, literariamente hablando, y conseguí plasmar mucho más lo que yo quería, ¿no? Lo que yo quería, ¿no? Porque uno se va siempre como buscando, ¿no? En los adentro, como tú sabes, y ahí perderte, ¿no? Perderte un poco, ¿no? Y ahí creo yo que se reflejó esa evolución, como estoy diciendo, ¿no? Hablo mucho, porque me interesa mucho lo que es el dolor como, en ese libro, el dolor como aprendizaje, o como filosofía de vida, en el sentido de qué te aporta el dolor a la hora de crear, ¿no? De ser creativo, qué eres capaz de transmitir a través del dolor, ¿no? Yo creo que el sufrimiento es la mayor verdad, que queramos o no, nos encontramos. A nadie nos gusta sufrir, a todo el mundo nos gusta reírnos, ¿no? Reírse es maravilloso, pero eso viene solo, ¿no? Sin embargo, encuentro ahí un pozo donde dices, de los grandes sufrimientos o de las grandes incluso tragedias, se saca una belleza limpia, se saca una vivencia muy, muy desnuda, ¿no? Una cosa muy inmortal, ¿no? Muy de verdad y muy eterna, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, un pintor como Picasso pintó el Guernica gracias al dolor que le produjo aquel bombardeo, ¿no? De los alemanes, ¿no? O sea, nació de ahí, ¿no? De la tragedia, ¿no? O García Lorca escribió aquello de Sánchez Mejía, la elegía, aquella maravillosa, pienso humildemente yo, que es dentro de la grandeza de Lorca su mayor obra, ¿no? Si se podía denominar así. Y fue precisamente a través del dolor de la muerte de un amigo, fíjate, ¿no? Se había ido ese Ignacio, amigo de Federico, ¿no? Tuvo que sentir Federico ese dolor terrible para ser capaz de plasmarlo. Y luego tuvo esa virtud, Federico, que estaba sobrado de eso, supo sacar provecho de ese dolor para escribir sus versos más universales, ¿no? Cuidado, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, te das cuenta que el sufrimiento, el dolor, termina, si lo sabes encauzar, puede tener una belleza maravillosa, ¿no? Desnuda, como digo, viva, fresca, ¿no? Ese libro tira por ahí, ¿no? Y a través de, como digo, de ahí, de esa filosofía, pues encuentra pues, a Joselito el Gallo, encuentra a Belmonte, encuentra a Manolete, encuentra a Curro Romero, encuentra a Paula, ¿no? Va encontrando a esos toreros, ¿no? Y se van cauzando un poco por ahí, ¿no? Yo creo que es la vertiente que tiene ese libro y es el misterio, si es que lo tiene, creo que sí, y que encuentra el lector, ¿no? En ese libro, Entre clamor y espantar. O sea que, digamos que te metes mucho más profundamente en sentimientos, porque al final son sentimientos, ¿no? Sí. Encontrados del propio ser humano, que puede, como estamos hablando del dolor y de algo que te hace sacar una, como tú dices, una pureza Sí. cristalina o clara de algo tan oscuro como puede ser el dolor. Sí, fíjate que a lo mejor es algo terrible, ¿no? Pero sí. pero tiene esa seducción, ¿no?
Sí, bueno, yo recuerdo una frase de Tianica Lapriñaga que decía, para cantar por Sigrilla, yo canto por Sigrilla y la boca me sabe a sangre. Sí. O sea, es terrible Sí. si lo llevas al, Sí, al sí. punto de la letra. Yo me acuerdo, perdona, decía Manuel Agujeta que mejor cantaba el que más sufría, ¿no? También. Yo entendía perfectamente qué Claro, significaba claro, aquello. es más o menos lo Sí, que tú estás paralelismo, queriendo ¿no? decir, ¿no? Sí. Que sobre el dolor o del dolor o de ese sufrimiento tan amargo que cualquier persona pueda tener en un momento determinado de su vida, salgan pues cosas Sí. con tanto arte, ¿no? Por ejemplo, si lo trasladamos a un artista como Fernando Terremoto, que se quejaba o abría la boca, eso era increíble y te dolía, Sí, ya te dolía desde el exactamente, primer ay. exactamente. Y tú dices, ¿por qué te duele? Dicen que el cante duele. Tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces, hay mucho de verdad en todo esto que estás diciendo, ¿no? Y supongo que que trasladado al mundo del toreo, pues yo creo que incluso también, ¿no? Cuando más se sufre es cuando se torea más despacio. Sí, sí. O cuando se canta con esa, digamos, transparencia que cantaba, pues Manuel Agujeta recientemente que se nos fue, con esa expresión, con esa naturalidad, que salga ese dolor tan brusco Ahí está, ahí está, ahí está. hacia afuera y que el que está fuera también sea capaz, como tú dices, Sí, de llevarlo a ese recogimiento espiritual, de hacer un examen también de tus mismos sentimientos, y decir, pues, ¿por qué me duele esto a mí? Si es que a mí esto no me está pasando. ¿Cómo es posible, Pues, no? ¿cómo es posible que el dolor de esa persona Te lo transmitan. te lo transmita? Pues Sí. claro que sí, es muy cierto que... En esto, fíjate que estás hablando, es muy claro lo que es el toreo gitano o el toreo payo. Que yo en ese libro digo que los toreros payos o castellanos elevan el toreo, mientras que los toreros gitanos lo profundizan, ¿no? Que sin ser mejor ni peor, cuidado, porque no está diciendo uno que es mejor ni peor, pero sí tiene otro lenguaje, sí tiene otro recogimiento. Claramente. Totalmente. No todos los gitanos, cuidado. Eso también sería falso. No todos los gitanos. He visto a gitanos torear sin ningún arte y sin ningún rebuscamiento, como digo, sin ninguna. Ya. No tienen ese soplo, ¿no? Pero cuando ha salido un gitano con ese concepto y con ese sentido y con ese, como ha sido un Rafael Gallo, un Cagancho, un Curropulla, un Rafael de Paula, aquello acaba con todo, ¿no? Aquello es ese lenguaje casi místico, ¿no? Que un payo, vuelvo a decir, ni mejor ni peor, Ya, ejecuta diferente. de otra manera. Diferente. De otra manera. Incluso lo puede ejecutar, fíjate, con cierta flamencología. Pero una cosa es torear flamenco y otra cosa es torear gitano. Cuidado. Es muy diferente. Curro Romero, que yo siento devoción por él y pasión por él, podrá torear muy flamenco, pero nunca podrá torear gitano. Así nos entendemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo hablo tu idioma y ojalá que todo el que vea esta entrevista también lo comprenda o lo dijera así. Llegamos al trabajo más reciente, Sí, quizás, y antes de que, porque como tú también has dicho antes, quería enseñarlo a cámara, sí. Torerías y Diabluras. Me has dicho fuera de cámara que lleva muy poquito tiempo en la calle, Sí, que bueno, que es tu obra, digamos, más reciente que acaba de salir, como el que dice, del horno, calentito, calentito, totalmente. con unas ganas tremendas de ser leído, y además me imagino que si en Clamores y Espantadas ya estabas en un punto más místico y más profundo de tu carrera literaria, yo creo que en este ya habrás, digamos, volcado, o como se suele decir, destapado el tarro de las esencias con este último trabajo, ¿no? Cuéntame, si no te importa un poco, de lo que hablas en este libro. Yo es sin duda lo mejor que he escrito. O sea, ese libro es lo mejor que modestamente, ¿no? Es lo mejor que he escrito, sin duda.
Es un trabajo, me ha llevado 5 años y medio escribirlo. Me ha costado mucho trabajo sacarlo, muchísimo trabajo sacarlo. Se pasa en fatiga incluso, para que toreaba con fatiga. A mí me ha pasado con ese libro que quizás porque he pasado tanto fatiga para pasarlo, sé que es el mejor que he escrito. O sea, porque ha sido muy sufrido, ¿no? Es un libro que... Y a la vez sí sé que, porque, hombre, uno se siente reflejado con todos, como te digo, ¿no? Pero inevitablemente hay una evolución, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? Tú te das cuenta, ¿no? Ese libro creo que es el más desnudo, ¿no? Tiene muchos aspectos en los que a mí me interesaba vincular el toreo con otras artes, ¿no? Se habla mucho del toreo con la pintura, del toreo con la música, con la literatura. Claro, hay muchos escritores, ¿no? De los que ahí se habla, la relación de Picasso con Luis Miguel Dominguín, ¿no? Cómo se produjo aquello, fue un encontronazo además entre dos espíritus tan vehementes, ¿no? Caracteres tan fuertes. Al principio chocaron, luego se entendieron maravillosamente, llegaron a ser grandísimos amigos, ¿no? Picasso pues le seducía mucho lo que es la imagen de Luis Miguel, ¿no? Le impresionaba mucho, ¿no? Le llegó a pintar incluso algunos bocetos para hacerse algún traje, ¿no? No pudo pintar a Luis Miguel, fíjate, porque yo siempre digo ahí que Picasso no pudo pintarlo porque Picasso dibujaba ángeles y Luis Miguel era un demonio, ¿no? Luego se habla de la relación de Hemingway con Ordóñez, ¿no? Hemingway estaba enormemente vinculado con otro buen demonio, ¿no? Como con las diabluras de este libro, ¿no? Otro maravilloso diablo que se acercó a la literatura y que supo plasmar obras no profundas, pero sí de un lenguaje muy universal que hace falta, ¿no? Porque la tauromaquia como arte no solo se puede sostener por aquellos que entienden, sino por aquellos que no entienden. Hace falta también, ¿no? Está la vinculación de Lorca con Sánchez Mejía, que como he hablado antes era una cosa muy, muy verdadera, ¿no? Y luego también habla mucho de los aspectos filosóficos, ¿no? Como te digo, en el toreo pues se encierra mucha filosofía, ¿no? No hay más que ver por qué sigue vivo en la retina de uno una media Verónica de Rafael de Paula a pie juntos, ¿no? Ha pasado el tiempo, sí, pero lo seguimos teniendo fresco. Para mí, y creo que es la lucha de este libro, es que habla del tiempo sobre el tiempo, en el sentido de que el arte, cuando se ejecuta como tal, transcurre de otra manera. Cuidado. Para mí Rafael de Paula y Curro Romero, por ejemplo, hace que se retiraron 2 años, ¿no? Y Joselito el Gallo, aquella tragedia de Talavera ocurrió hace una década, ¿no? Y Juan Belmonte se ha ido hace 7 años, ¿no? O sea, lo tengo fresco, lo tengo vivo, probablemente forma parte de mi entorno, de lo que yo hablo a lo mejor con mi hermano Bernardo, o una conversación con un amigo, ¿no? O con mi padre, ¿no? Que hablamos mucho de toros, ¿no? Precisamente ese libro va por ahí, en el sentido de decir, el tiempo sigue vivo cuando se ejecuta con ese arte, ¿no? Y encierra esa filosofía que intenta desvelar, no como un tiempo pasado, ni un tiempo, tampoco como un tiempo moderno, cuidado. Yo no creo en las modernuras, yo creo en las cosas eternas, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes ver un cuadro hoy día en un museo de arte moderno y te das cuenta que es moderno, ¿no? Qué cosa tan terrible, ¿no? O sea, en ese sentido, tiene fecha de caducidad. Yo me di cuenta, digo, esto va a ser moderno, pero del año que viene no le va a gustar a nadie probablemente. Habrá caducado, es una piel muerta ya, ¿no? Y sin embargo te vas a la antigüedad, ves una obra de Caravaggio, por ejemplo, o un Goya, o un Velázquez. O un Velázquez, sí, y dices tú, o un Rembrandt, dices, aquello está vivo, pero no solo eso, dices, ¿habrá algo más moderno que esto? ¿Habrá algo más actual que una pintura de Rembrandt? ¿Habrá algo que siga sorprendiéndonos tanto y siga diciéndonos tanto que parece que se sigue pintando, que aquello sigue ocurriendo? ¿Por qué? ¿No?
porque eso es el arte, ¿no? Ese es el misterio que ese libro encierra un poco, va por ahí, ¿no? Bueno, pues yo de verdad que llega el momento en que me da incluso rabia de estar tan a gusto con una persona hablando y contigo, que hace también tiempo que tenía muchas ganas de sentarme y de tener contigo una conversación contigo. Me da rabia de tener que decirte de que el tiempo se nos ha venido a buscarnos, porque normalmente nosotros somos los que pasamos y el tiempo sigue siendo el mismo, por aquello de lo que estás hablando a colisión ahora, de lo atemporal, ¿no? Sí. Y Dios quiera, con todo esto, es decirte que te reemplazo y te pongo en el compromiso de ponerle una segunda parte a esta charla que hemos tenido hoy aquí. Encantado. Tú y yo, con tus libros y con tus 4 criaturas o con tus 4 niños, sí, que nos presentas y que hemos tenido el programa hoy dedicado a tu obra como tal. Yo quiero ponerte un poco en el compromiso de que tengamos una continuidad de este mismo programa, quizás en otro tiempo, lugar o momento determinado, pero también para que lo dediquemos a hablar, yo creo que más todavía, que es de lo que me he quedado un poco con más ganas, de la cuestión personal y del tú a tú con Jesús Persona, que me parece un hombre con una vida interior muy grande y la verdad donde me gustaría profundizar. Entonces, cuando tú quieras, darte las gracias una vez más por haber venido a estar con nosotros en Duende. Las gracias al Museo Taurino por prestarnos este marco, que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos de estar en esta maravilla de sitio. Sí, una maravilla. Y que nos da esa inspiración para hablar. Está más recogido. Y olvidarnos de ese tiempo. Sí, totalmente. Así que bueno, Jesús, un beso, primo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Encantado. Y esperemos que pronto nos volvamos a ver, ¿no? Hombre, eso que nos falte. Con libros el libro, pero que nos falte el vernos, ¿no? Bueno, pues ya estás comprometido, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, Jesús. Vamos allá. A quedar con Dios. Hay duendes que pasean por las calles de Jerez y que te erizan el cuerpo si se está cantando bien, y se esconden entre balcones, entre patios y entre sones de una palma que han sonado en un café. Hay duendes que se encarnan en personas de verdad y que salen de su cuerpo cuando se empieza a bailar una bulería que suena de una guitarra morena. Aparecen y se vuelven a marchar. Y